Ok, vamos a ver en esta sesión el tema de las bases de datos en la suite KPAC Cloud. Vamos a entrar a mirar en el módulo desktop el KPAC Cloud, el tema de las bases de datos. ¿Listo? ¿Por qué en la modalidad de desktop y no en la versión cloud? Bueno, la versión cloud tiene una serie de elementos donde ya de entrada vamos a estar entrando a mirar algunos componentes, digamos, relacionados o correlacionados con las bases de datos. ¿Listo? Y habíamos visto en una sesión anterior, donde entrábamos ya con la licencia cloud, o sea, la licencia a través de un navegador para comunicarnos directamente al servidor de ESCO. Eh, ¿Cómo podríamos nosotros empezar a gestionar la información y la data desde la perspectiva de lo que es el cloud? ¿Listo? Lo que es el cloud como tal. Y bueno, obviamente cuando hablamos de bases de datos, pues ESCO define una estructura capaz de correlacionar la información que tiene la organización, la empresa generadora de la carga, con las bases de datos internas. O sea, no puede ser, el manejo no puede estar en la versión cloud directamente, porque pues cada empresa tiene sus propias bases de datos, y sobre todo cuando hablamos del maestro de productos y empaques. ¿Listo? Entonces, mirábamos que cuando estábamos en la versión cloud había una serie de bases de datos relacionadas a los módulos que corresponden al paletizado, o sea, lo que corresponden a los elementos con los cuales yo voy a hacer el análisis de carga, y por supuesto donde hago yo toda la correlación de lo que es las unidades de carga. En este caso, pues los pallets, los empaques, los vehículos y por supuesto los elementos de empaque con los cuales construyo mi empaque secundario, mi empaque primario, y por supuesto también los pallets. ¿Listo? Entonces, en las bases de datos inicialmente tenemos una base de datos correspondiente a los pallets. ¿Sí? Aquí hay una base de datos extensa en la cual yo puedo habilitar o deshabilitar y en las diferentes presentaciones a nivel de lo que corresponde a las unidades y pesos en unidades imperiales o métricas. ¿Listo? Entonces, si yo voy bajando aquí en mi base de datos y voy navegando, tenemos, bueno, el número de elementos con los cuales yo voy a poder visibilizar o visualizar la información de esas bases de datos. Va a ser el número de ítems que yo le digo cuando configuro en settings, ¿no? Cuando yo digo settings, yo le digo por página cuántos ítems quiero revisar. Entonces asimismo voy a mirar en mis bases de datos el número de ítems aquí que corresponde a cada página, en este caso por 20 ítems. ¿Listo? Y eso con respecto a volver un poquito más práctico el manejo de la información. Esto corresponde a las bases de datos que ya vienen con el software, o que ya están integrados y son compartidos de manera eh, directa en la plataforma de ESCO, ¿no? O sea, ya están, y en la medida que obviamente ESCO vaya renovando o actualizando las versiones, el cloud, van a haber más disposiciones, algunos se van a cancelar de acuerdo al comportamiento del mercado de estas bases de datos. Lo otro es el tema de vehículos y contenedores. Estábamos mirando en la sesión anterior que corresponde a los contenedores, básicamente el estándar de contenedores que hay a nivel mundial, ¿no? Esto también ha tenido bastante movimiento con respecto al número de contenedores de 20, 40, 53 pies que hay en el mercado hoy en día. Pues el tema de la crisis de contenedores y del movimiento a nivel del comercio internacional, pues hizo que efectivamente los contenedores eh, fueran también han sido modificados con base en la compra o fusiones de navieras
etcétera, y las características cada día a nivel de requerimientos de nuevos tipos de contenedores para los buques, tipos de buques portacontenedores que han venido evolucionando en la industria. Entonces, tenemos algunos contenedores que son propios ya de estándares tipo ISO, etcétera, y otros que han venido siendo, digamos, posicionados con respecto al tipo de marca o de fabricante de esos contenedores. ¿Listo? Lo mismo en el tema de nombres de empaques, como habíamos visto también, yo puedo ir definiendo un número de empaques, el nombre de los empaques con los cuales yo voy a operar, y cada día voy adicionando a mi lista el nombre de un empaque específico con las características a nivel de la caracterización de producto que yo quiero hacerle a ese empaque, ¿listo? A ese nombre de empaque. Entonces yo puedo adicionar, eliminar, editar. Si yo me paro aquí, yo puedo editar el nombre de ese empaque, cambiarlo, etcétera. Puedo habilitarlo para que entre en el listado de empaques, etcétera. Y lo mismo a nivel de formas. O sea, si yo quiero crear formas u objetos que ya son representativos, o importar esos objetos de una base de datos de productos, pues yo puedo tener aquí también mi propia base de datos que define obviamente la forma como yo voy a trabajar en mis análisis a nivel de la creación de nuevos empaques, del diseño estructural de los mismos, o pues ya al nivel de diseño producto, empaque o arreglo también, ubicaje de producto primario en empaque secundario. ¿Listo? Esto con respecto a las bases de datos, digamos, elementales o primarias con las cuales yo voy a entrar a trabajar en mi aplicación. Fuera de eso también está a nivel del format load, o sea, lo que corresponde al formato de carga. Cuando quiero hacer alistamiento de carga, voy a tener unas bases de datos correlacionadas con, por ejemplo, el tipo de capas o de cartones o de tapas que quiero yo utilizar, por ejemplo, para hacer el formado del pallet o el formado de mi unidad de carga. Lo mismo a nivel de bandejas, características del tipo de producto, flauta, peso, grosor, etcétera. Y lo mismo para cada una de ellas, ¿no? Los top boards, cada uno de lo que corresponde a eso, eh, los, eh, los postes, los corners, los esquineros, también van a tener una caracterización. Puedo adicionar mis propios elementos con los cuales voy a trabajar en mi operación y darle pues efectivamente un valor real, pues digamos a nivel de peso bruto, el grosor del liner o el cartón con el que yo voy a trabajar, el ancho y el largo del esquinero, ¿no? Con respecto a eso, pues vamos a estar trabajando un poquito en esta parte. Lo mismo los straps, o sea, lo que son los hunchos o los amarres de la carga, ¿no? Entonces, digamos que en general yo voy a tener una serie de elementos con los cuales yo voy a poder formatear mi carga. Y por último, a nivel de base de datos, pues voy a tener también todos los elementos para el cálculo de la resistencia a la compresión. Entonces, voy a poder, para esto voy a poder editar u organizar una base de datos propia. Aquí tenemos la base de datos que trae por defecto la aplicación, y puedo crear una base de datos donde voy a tener acceso a toda mi información con respecto a el material de empaque, con respecto al tipo de boards, a las características de materiales, a los factores que necesito adecuar para calcular la resistencia a la compresión, siguiendo un modelo matemático que por ende o por defecto está basado en la fórmula de McKee, pero que obviamente podríamos también nosotros modificar para adecuarse efectivamente a las características propias ya particulares del tipo de material que estamos manejando. Digamos que con eso hacemos un repaso o un compendio de lo que hemos visto en sesiones anteriores de bases de datos.
de la aplicación, las bases de datos primarias o nativas, digamos, los datos básicos con los cuales yo voy a operar mis aplicaciones, y con base en eso pues voy a poder desarrollar cualquier tipo de solución. Entonces, si yo ya voy a hacer por ejemplo un diseño del producto, puedo utilizar una forma que ya esté almacenada o buscarla en una base de datos que ya previamente ha sido guardada, ¿no? En cuanto a elementos de empaque primario. Y lo mismo va a pasar con el empaque secundario. Entonces, si yo tengo mi empaque secundario, voy a tener también una serie de elementos, llamémoslo una librería de empaques, con los cuales yo voy a empezar a operar bandejas, cajas, etcétera, diferentes tipos de formas de cajas y de bandejas, ¿sí? Para el caso de elementos que tienen que ver con el empaque, ¿sí? En este caso, el tipo de empaque con el cual yo quiero empezar a trabajar. Esto no quiere decir que no tengamos otro tipo de empaques en el cloud. Podemos reutilizar ese elemento dependiendo pues de las características con las cuales yo quiero. Y aquí tengo pues un search, un buscador con el cual yo puedo en una base de datos inicial trabajar con otro tipo de cartones o de empaques, ¿no? Aquí obviamente en la medida que vayamos nosotros guardando en nuestras propias bases de datos, vamos a tener acceso a mayor nivel de tipos de empaques, ¿listo? Entonces, desde una librería, los nombres también, como mirábamos, ya teníamos nombres que son particularizados por cada tipo de empresa. En este caso de café, por ejemplo, liofilizado, o en el caso de Café de Colombia, en el caso de la Federación, que hemos estado mirando este tema de algunos tipos de empaques correlacionados a eso. Y por ende, cuando yo ya traigo de mi base de datos el elemento, pues él automáticamente me va a guardar o me va a traer el grosor, el gramaje con el cual yo estoy trabajando, etc. Entonces, digamos que eso como para definir o revisar a grosso modo lo que es las bases de datos de productos, empaques primarios, empaques secundarios, y del formato de carga, así como de los elementos para el cálculo de la resistencia a la compresión. Eso es por el lado de la aplicación. Ahora viene el tema, y es que yo personalmente ya como empresa debo tener mis propias bases de datos de productos y empaques ya definidos, y para ello sí se requiere obviamente de una aplicación en el desktop, o sea en el equipo, que está a su vez conectado a través de una interfaz con la solución cloud, y a partir del cual yo voy a poder ingresar no solo también mis bases de datos de empaques, pallets, etcétera, sino también de los diferentes productos y tipos de empaques con los cuales yo voy a trabajar de manera específica, ¿no? Entonces, vamos a comenzar a revisar eso, vamos a mirar cuáles serían las características de esa base de datos. Entonces, cuando ingreso inicialmente a la interfaz eh, primaria de la aplicación, esta es la misma aplicación cloud. En el caso mío estoy en la versión 22X, ahorita ya estamos en la versión 23.02. Cuando entro a conformar mi interfaz, yo voy a tener la ventana de análisis, que ya lo hemos visto, y lo primero que voy a topar es con el menú principal de mi interfaz gráfica de usuario, con un menú de bases de datos. Allí lo que voy a hacer es ingresar a un repositorio de soluciones donde guardo la información de análisis y a su vez la información que tiene que ver con las soluciones gráficas. Entonces él automáticamente me entra a mirar y me genera un menú a partir del cual, bueno, me coloca aquí el nombre de ese Package Information Database, de esa base de datos. Le pusimos un nombre que se llama Café de Colombia porque estamos tocando el tema con la federación, pero puede ser el nombre de la empresa en particular.
yo puedo aquí en este menú, en este submenú, ingresar en los diferentes tipos de soluciones con los cuales yo ya he guardado o he registrado los análisis de cargas, el análisis de resistencia a la compresión, el análisis de cargas, de load planning, de la planeación de carga, para cada uno de los elementos con los cuales esta suite opera. Por ejemplo, para la construcción de pallets, para el arreglo o disposición de elementos en un empaque secundario, para el diseño estructural de la caja con respecto a un arreglo específico de producto y obviamente del paletizado mismo. Y también tenemos otras soluciones como el Casefield, que es el módulo que me permite buscar a través de una base de datos cuáles serían los empaques ideales para un arreglo de producto primario. ¿Listo? Los otros son para soluciones para providers de cartón, o sea, los proveedores de empaque, o también los generadores de carga si quiero gestionar mi empaque secundario y crear los bundles para poderlos paletizar o almacenar, y también guardar en una caja maestra las plegadizas o empaques o cartones o microcorrugados con los cuales yo opero. Pero esto no vamos a entrar en eso en este módulo. Vamos a revisar, y si yo abro aquí todas las soluciones, él me va a mostrar, por ejemplo, para este caso, para esta base de datos en particular, las diferentes soluciones de pallets o de arreglos o de diseño. Entonces yo quiero mirar, por ejemplo, una solución de pallets. Entonces me voy a opciones y, archivo, y reviso la solución. Entonces puedo exportarla, puedo traerla a la solución, puedo mirar las soluciones a nivel general, ¿sí? En este caso voy a hacer una solución, una vista de la solución gráfica, o puedo traer incluso la solución para el análisis. Vamos a ver inicialmente la solución gráfica de esta base de datos, ¿no? de este carga en particular. Aquí estamos hablando de todo el análisis ya realizado a través de una base de datos. O sea, ya estamos guardando todo en una base de datos. ¿Listo? Entonces, hay una serie de características con las cuales yo voy a trabajar, y voy a poder incluso gestionar de manera individual o grupal las diferentes soluciones. Entonces, aquí traigo el archivo gráfico de una solución donde teníamos una bandeja, y en esa bandeja necesitamos guardar un arreglo de 6 frascos que los colocamos aquí como elementos sencillos, básicos de cilíndricos en ese arreglo, y él encuentra la caja, el empaque secundario general, y me lo guarda, o sea, me lo guarda en un repositorio que es el Package Information Database. ¿Listo? Aquí yo puedo incluso generar el informe, hacer interfaz con las otras soluciones que tiene ESCO, como ArtiusCAD o el Web Center, etcétera. Y podemos devolvernos al PID, o sea, al Package Information Database. ¿Listo? Si ya quiero mirar a nivel de solución el análisis, la ventana de análisis de esa solución, él me trae no solo la solución ya gráfica, sino en este momento la solución a nivel del producto, ¿sí? O sea, la solución de producto. Aquí se demora un poquito más y me trae la información directamente. Vamos a esperar, a veces. Ahí está. Él abre el módulo que corresponde, en este caso es el módulo de pallet, y me trae efectivamente, la bandeja me la trajo con la dimensión que yo la había establecido. En este caso era, creo que 80 y 75, algo así. Bueno, una bandeja. Me trae el pallet, efectivamente el pallet, y si yo le digo
que me guarde la solución, pues efectivamente me trae la solución anterior sin el formato, porque pues obviamente estoy haciendo el análisis nuevamente. ¿Listo? La solución gráfica pues yo ya la había guardado, de hecho incluso está un poquito más alta. Y el bundle que estamos aquí trabajando es, aquí en el Field Wizard o disposición, ya estaba definido en un arreglo de 3x2, o sea, un arreglo de 3 de largo y 2 de ancho de este tipo de empaque, que es cilíndrico. Ahora yo puedo cambiar también el empaque, puedo cambiar el empaque y traer, por ejemplo, una botella, un frasco de píldoras o frasco similar, digamos, a un frasco cilíndrico que es muy seguramente muy parecido a lo que se maneja en términos de un frasco, para este caso de café. Entonces trato de llegar a una disposición muy similar. Y el nombre del empaque, pues ya busco en el nombre del empaque, que era un frasco de 240 gramos, si no estoy mal. Cerramos y efectivamente pues ya queda el bundle ahí organizado. El pallet es el pallet que traía pues ya almacenado la solución y que tenemos por defecto, que es el de 48x40, en este caso para la federación que utiliza este tipo de pallets. Y allí lo que podemos hacer es volver a efectuar o realizar el cargue, y efectivamente pues ya me trae la nueva forma, ya no me trae los cilindros sino la forma. Yo puedo guardarla, puedo guardar esta solución nuevamente o formatearla, darle un formato. Esto está en otros módulos, los que quieran pues pueden ir al módulo a la grabación correspondiente al módulo de formato de carga, que también está guardado en la librería y en la página de Tecnopacking, pero obviamente pues lo podemos revisar en cualquier momento y darle el formato pues a la carga, ¿no? Listo, no viene al caso, simplemente estoy mostrando a grosso modo las bases de datos inicialmente con las cuales yo guardo la información, que es el Packaging Information Database. Si yo quiero ya no ver todas las soluciones, sino ver, por ejemplo, las soluciones que corresponden al design, al arreglo o design de producto, yo lo abro. Aquí tengo solamente dos, una de cilindro botella, donde tengo un empaque primario cilíndrico de 99 de diámetro y 408, y tengo otro 116 por 94 por 94. Tocaría revisar cada uno. Estos son de otros ejemplos que yo traje, que ya tenía guardado de otras aplicaciones. Pero digamos que si yo quiero ver la solución, por ejemplo a nivel gráfica, si la guardé, porque a veces no guardo las soluciones, en otras sí. Y se trata pues en este caso de un tipo de empaque muy diferente. Es una bandeja especial con abertura para mirar el producto, y tiene unas condiciones específicas, pues digamos para el almacenamiento o para el cubicaje en este caso de botellas, podría ser botellas de vino, etcétera, con unas divisiones, con unas particiones o divisiones internas, en este caso de 6 bueno, en un arreglo de 3, digamos, de tres dimensiones, perdón, largo, ancho y alto, de profundidad, o sea, en una especie de lo que llamamos colmena. Y obviamente, pues efectivamente tenemos la solución que me provee, en este caso, Kpack, ¿listo? Entonces, allí podemos mirar también las soluciones a nivel de bases de datos, las soluciones con las cuales yo voy a estar trabajando. Esto en cuanto también a las soluciones que yo estoy mirando que ya estén guardadas completamente. O sea, yo voy a guardar en mis bases de datos mis repositorios de soluciones. Y ESCO lo que ofrece es un repositorio que lo guardo en mi disco duro. Por eso hay que recurrir a la interfaz de desktop, porque obviamente voy a necesitar una interfaz que se comunique directamente. Eso lo estamos trabajando también, estamos revisando una interfaz también en la nube, pero ESCO lo que hace es poderle facilitar al usuario
entrar a nivel de interfaz con el disco duro, con los recursos de almacenamiento del equipo. ¿Listo? Si yo quiero ya mirar a nivel de bases de datos para cada uno de estos módulos, vamos a mirar que pues vamos a entrar, por ejemplo, en una solución en el módulo de pallet y vamos a tener también un repositorio a nivel de empaques con los cuales yo voy a trabajar. Si voy a trabajar en el módulo de pallet, lo único que yo ya tengo ya conformado mi caja, o sea, la caja ya la diseñé y ya la conformé, y tengo a su vez un repositorio de información de esos empaques, que son empaques ya secundarios. Aquí debe haber un arreglo ya de producto y lo único que necesito es buscar el módulo de paletización ideal para ese tipo de caja, ¿listo? Entonces, o de empaque. Entonces, aquí las bases de datos ya no es el pack. Yo puedo desde aquí traer o importar la solución en mi base de datos de empaque general, o sea, el Package Information Database, desde aquí lo puedo llamar, ¿sí? Y lo puedo volver a traer, o sencillamente trabajo ya con unas bases de datos de empaque secundario. Fíjense que aquí ya yo tengo mi base de datos secundario, voy a abrirla y aquí efectivamente entro a una base de datos que ya tengo por defecto. Bueno, en este caso él trae por defecto unas bases de datos de ejemplo, pero ya aquí hemos conformado una base de datos para, en el caso de la Federación de Café de Colombia, de una serie de productos con los cuales yo estoy trabajando. Entonces, si yo, por ejemplo, si yo quiero eh, guardar o almacenar mis case o mis bases de datos de empaques, lo puedo hacer aquí directamente. Simplemente cierro, me voy al case, o sea, la caja, y si yo quiero trabajar con alguno de los elementos o empaques con los cuales yo ya guardé, entonces me voy a bases de datos y le digo que quiero importar de una base de datos. Por ejemplo, en este caso, el bundle que yo estaba trabajando, yo lo importo. Miren que ya yo lo importo, que le digo que el empaque es un regular slot container, una caja regular, que tiene un bundle a su vez y me trae directamente ya las dimensiones de ese empaque secundario. Me trae el peso neto, el peso bruto, etcétera, porque así mismo yo lo tengo acá en mi base de datos. Si yo entro acá, si yo lo edito, ya lo tengo aquí, miren, es lo mismo, 353, 274 y 158 milímetros de alto. ¿Listo? Son la misma, mismo peso bruto, 1.35, el peso neto. Yo cierro, aquí tengo mi peso bruto, 1.35 y 1.20 de peso neto. O sea, me trae toda la información de ese empaque secundario y ya lo que necesito es simplemente buscar de mi base de datos el pallet con el cual yo quiero trabajar bueno, en el caso del contenedor o del vehículo, pues también traer lo propio, o sea, el vehículo o el contenedor con el cual quiero hacer el análisis de cargue y ya lo que me queda rápidamente es simplemente hacer el análisis para una altura específica de producto, contemplando el producto o el producto y la carga, o sea, teniendo en cuenta también la altura del pallet, y con ello pues voy a poder tomar las decisiones que necesito para ese tipo de caja. O sea, en esta caja que ya la tengo aquí, entonces defino mi caja con la cual yo estoy trabajando, que es la misma caja con la que ya vengo aquí en mi ejemplo. ¿Listo? Si yo tuviera una caja, un case de cualquier otra dimensión, por decir algo, 355, 385, voy a traer de un ejemplo que tengo acá, 268 y 355, con un peso de 235, peso bruto, y un peso neto de 212, por traer un ejemplo. Ahora, lo puedo traer con dimensiones externas, pero también le puedo decir en mi análisis inicial de diseño, cuando yo establezco un diseño de producto que voy a trabajar con mis dimensiones internas, y él automáticamente, yo le doy un grosor
al liner, automáticamente él me recalcula las dimensiones externas, porque yo le doy esto como dimensiones internas y este como dimensiones externas, a partir de las reglas del tipo de empaque, en este caso un regular slot container FCO 201, donde tengo 224 en el arreglo de lo que corresponde a las aletas, y me calcula automáticamente las dimensiones externas. Una vez que yo tengo esta información y he efectuado un análisis de mi producto, en este caso, por ejemplo, un arreglo X de producto, y defino que efectivamente esta es la solución que estaba buscando para este tipo de pallet, me devuelvo, automáticamente me devuelvo. Primero que todo, pues miro el Field Wizard. En este caso, si el Field Wizard yo estaba definiendo era un arreglo, lo mismo, de 3 por 2 por 1, un arreglo de 6, y bueno, el tipo de empaque es una, si volvemos otra vez en el ejemplo que estábamos manejando, de frascos. Listo, yo defino mis frascos, le doy un nombre del empaque, en este caso de 120 gramos, Si yo defino eso y ya lo guardo, y lo cierro y defino ya mi bundle, cuando hago el cálculo, efectivamente cuando hago el cálculo y me define pues mi arreglo a nivel de pallet, pues yo puedo mirar también el contenido de mi arreglo como lo quise definir, el bundle de 3x2, ¿listo? Y efectivamente pues bueno, ya se supone que yo he hecho ya el diseño, anteriormente he estado en el módulo de diseño, etcétera, y ya tengo mi empaque secundario aquí. Entonces ya yo tengo mi empaque secundario, lo he definido, y este empaque secundario a su vez lo puedo exportar directamente a unas bases de datos, en este caso de empaque secundario, secondary package database, ¿listo? ¿Cuál es la base de datos con la que yo esté trabajando por defecto? Que es esta misma, base de datos, empaque secundario, y él automáticamente me trae o me ha traído la solución con la cual yo estoy trabajando. En este caso vamos a buscarlo, es 389, 272, 362. Vamos a ver si hay que definir 380. Me puedo parar en dimensiones internas o dimensiones externas. En dimensiones externas es 389, 272. 389, 272, ¿listo? ¿Qué es esta? Es el bundle. Solo que lo está guardando, acuérdense que también las bases de datos tienen un sort, ¿no? Una secuencia de orden, un arreglo de secuencia de orden, un ordenamiento por el cual, un criterio de ordenamiento, en este caso por nombre. Pero si yo le digo que es por número de records, pues muy seguramente él me va a ir guardando desde la primera que yo guardé hasta la última, y esta fue la última, 389, 272, 363, ¿listo? Para que no nos enredemos. Yo por lo regular lo dejo por récord para ir llevando la cuenta, ir guardando los más recientes, y cierro mi empaque. O sea que tengo dos formas. Una es, estoy parado aquí, le digo base de datos, exportar el empaque secundario actual a la base de datos, y él lo hace. Si yo le digo eso y voy otra vez a mi base de datos, ya tengo 10, pero fíjense que repito la información. O sea que no tiene sentido. De hecho, él tiene él cuenta con una herramienta para purgar. Yo le puedo decir file, purgar duplicados o eliminar los duplicados, y yo le puedo decir duplicar, y él en este caso no encuentra ningún duplicado porque lo borré anteriormente, pero él cuenta con esa herramienta también. Entonces fíjense, ¿cuál es la ventaja de manejar las bases de datos fuera del PID, o sea, fuera del Package Information Database, donde yo guardo todas las soluciones? Que también puedo ir guardando mis bases de datos de empaque secundario en mi repositorio de bases de datos por defecto. ¿Cuál es la que tiene por defecto? La que diga Secondary Package
Database Utility. Esta es con la que yo estoy trabajando en este momento. Café de Colombia. Si yo me fuera a otra base de datos, vamos a irnos a otra base de datos, voy a abrir una base de datos, en este caso de empaque secundario, la que traía por defecto el, el software. Bueno, yo tengo, o tenía, lo que pasa es que hice actualización de equipo, pero yo tenía por ahí unas 7, 8, un poquito más de bases de datos de otros clientes, pero digamos, voy a, para efectos de esta sesión, pues voy a hacer uso de la base de datos que estamos conformando para Café de Colombia, pero igual podemos tener también otras bases de datos de productos muy similares a las que yo estoy utilizando, incluso de otras bases de datos puedo traer al análisis y luego exportar en mi base de datos secundaria. Entonces, si yo, por ejemplo, le digo que me fije como base de datos corriente y lo cierro, fíjense que está más reducida. Y aquí no está la solución con la que yo voy. Primero miro a ver con qué orden lo estoy. Voy a decirle que el record number efectivamente me lo está registrando por número de récord. Y aquí no está el empaque con el que estamos trabajando actualmente. Entonces, si yo cierro y le digo que este empaque secundario lo quiero guardar en esa base de datos, que no es la de Café Colombia, sino la que trae por defecto el software, pues me lo va a guardar. Entonces yo le voy a decir database, exportar mi base de datos, mi empaque secundario actual a mi base de datos. Y si yo entro otra vez a mi base de datos, aquí está el mundo otra vez ya guardado. Si lo edito, fíjense que es la misma caja de 389 por 272 por 363 y me trae efectivamente el peso bruto y el peso neto del ejemplo del producto con el cual estoy trabajando. En este caso, el regular slot container, y si yo quiero pues guardarlo con otro nombre también lo puedo hacer. ¿Listo? Yo lo puedo editar y hacer. Entonces lo voy a cerrar y para efecto voy a volver a mi base de datos con la que yo estaba trabajando. Digo abrir base de datos y le digo la de Café de Colombia, lo fijo como base de datos por defecto, cierro y cuando le digo base de datos utility, ya él me trae la base de datos de Café de Colombia. ¿Ok? O sea, así se trabaja, digamos, las bases de datos ya de empaques secundarios, que son, si se dan cuenta, son dos. Una, la de la solución completa, que es la del Package Information Database. Aquí yo tengo la solución completa, la puedo llamar en cualquier momento y en cualquier módulo. Puedo irme al módulo, en este caso de pallets, lo abro y traigo cualquiera de las soluciones. Si yo si yo lo quiero abrir, yo puedo mirar la solución a nivel de análisis y él sale de la solución, me trae la solución con la que yo quiero comparar o actualizar o trabajar y hacer la solución completa. ¿Listo? Listo. Entonces, eso en cuanto a empaque secundario. También vamos a mirar que ESCO, K-Pack, ESCO en su solución de diseño estructural de empaque, que es digamos, la gran fortaleza de esta suite de K-Pack, nos permite también llevar un repositorio de empaque primario que se va a ver en este módulo, ¿no? Vamos a mirar en estos dos módulos, tanto en el arreglo diseño como en el módulo de Casefield, ¿sí? de disposición, o sea, de buscar la base dentro de una base de datos, el arreglo primario de un empaque primario, pues, dentro de un empaque secundario, pues voy a tener en estos dos módulos empaques primarios. Entonces, si yo llego, por ejemplo, voy al módulo de arreglo de disposición, o sea, por ahora no voy a diseñar ni la botella ni la caja, simplemente voy a buscar una caja ideal para un arreglo específico de un producto. Entro a este módulo, ustedes lo pueden ver en las otras presentaciones, los otros videos que están publicados en YouTube o están publicados directamente en la página de Tecnopacking. Entonces vamos a mirar que hay unas soluciones. En este caso voy a
Bueno, vamos a hacer, para el ejemplo voy a hacerlo así. Esto es una solución de un empaque siguiendo con el tipo de empaque con el que veníamos trabajando. Y de este empaque primario que yo tengo aquí, quiero hacer un arreglo, una disposición, bueno, con un peso bruto y un peso neto. Quiero hacer una disposición, bueno, aquí he encontrado en una base de datos de un repositorio de ESCO, pero podemos también armar nuestras propias eh, formas de empaque primario, las puedo diseñar y traerla pues, en el momento que yo necesito. Le doy las dimensiones y le digo en qué orientación va a tener eso en mi empaque secundario. Y ya en el case lo que hago es definir un tipo de caja para un arreglo específico, en este caso de 12, con un grosor y un gramaje específico y pongo a buscar la solución. En este caso él encuentra este tipo de solución para una altura de rack o de distribución y me encuentra tanto un empaque secundario como un empaque primario. Fíjense que si yo entro aquí en mis bases de datos, voy a actualizar esta solución, le digo actualizar a el PID y él me actualiza y me guarda la solución, ¿listo? O sea que en cualquier momento puedo guardar toda la solución completa o la solución de análisis de datos y él me la guarda en el Packaged Information Database. Y lo mismo para el empaque secundario. Si me paro aquí, le digo exportar bases de datos, le digo Secondary Package Database, él me lo guarda, 346 por 261. Y si me paro en el empaque primario, export, le digo expórteme ese empaque primario a mi base de datos por defecto, la que yo tenga por defecto. ¿Dónde me doy cuenta cuál es la que tengo por defecto? Pues con la que yo estoy trabajando en mi sesión, ¿listo? Entonces, si me voy al case, perdón, aquí tengo que salirme porque aquí no voy a mirar mis bases de datos, sino acá en el módulo de pallet. Cuando ya voy a hacer el paletizado, entro al módulo de paletizado y efectivamente mis bases de datos utility ya me aparece con 10 registros. Este es el último con el que si yo lo edito, miren que es el arreglo que yo traía por defecto. Me define la solución, etcétera, etcétera. Independientemente pues del empaque que él me trae por defecto, cuando voy a entrar, siempre puedo ingresar a mi base de datos de empaque secundario. ¿Listo? Vamos a volver otra vez al módulo puedo ingresar al módulo de arreglo directamente aquí o abrirlo directamente en el Package Information Database. Entro aquí, le digo que me abra en el módulo Arrange las soluciones y efectivamente pues voy a buscar la solución con la cual yo estoy trabajando. Le digo Options, View, Solution para análisis y él me la trae directamente. Ahí está el cilindro, la botella, pues digamos. Y aquí me cambió, creo que él no me guardó la solución anterior, pero bueno, este es para un arreglo, para una bandeja, en un arreglo hasta de 8 posiciones. Aquí en el input setting yo le voy a decir que no, que sea simplemente mínimo y máximo, y le voy a decir que para un arreglo de 12. Vamos a ver si encuentro una solución. Aquí me encontró la solución. Este era un ejercicio que estábamos haciendo y aquí en el Package Information Database le digo que me actualice la solución actual y me la guarde. ¿Listo? Lo mismo, aquí tengo un empaque secundario
¿sí? Tengo un empaque secundario y le puedo decir que exporte a mi base de datos de bundles, porque creo un bundle database, y lo mismo, exportar. En este caso pues ya tenía el empaque primario guardado. Entonces lo interesante que podemos ver para cada uno de los diferentes arreglos con los cuales estoy haciendo mis diferentes soluciones, puedo guardar en un repositorio global toda la solución o ir guardando de manera específica cada uno de los empaques secundarios o primarios para lo que yo voy a necesitar. Entonces, por ejemplo, si yo necesito de mi base de datos el empaque primario, que yo ya con la que yo estoy trabajando, por ejemplo, entonces o lo traigo directamente de mi Package Information Database o voy a abrir la solución con la que yo estaba guardando, pues yo estaba trabajando. Fíjense que aquí ya está definida el arreglo. Miren que ya el arreglo ya me lo había guardado de 12, que ya me lo trae a un lado. Y ya lo tengo, yo ya lo tengo cuadrado, organizado a nivel de bundle. Y aquí puedo mirar el empaque primario, las características, etcétera. Lo mismo pasa en el tipo de bandeja o empaque secundario con el cual yo estoy trabajando. Entonces, es muy interesante porque yo puedo ahorrar muchísimo tiempo en el tema de gestionar mis bases de datos a partir de unos productos que yo ya he elaborado, unos análisis que yo ya he elaborado o he diseñado, y he encontrado la caja ideal para guardarla en un repositorio. Entonces, cuando voy a utilizar cualquiera de estos módulos, bien sea el de Palette o el de Keyfield o cualquier programa que necesite de ese empaque secundario, pues lo voy a estar trayendo. Va a estar en mi repositorio de envases de secundarios. ¿Listo? Vamos a ver si está guardado. Por registro. Entonces yo voy a editarlo en cualquier momento. Y lo mismo las bandejas también que yo ya he guardado. Creo que era esta. Si la edito, sí, aquí está. Y la guardo. Mis empaques secundarios con los cuales yo estoy trabajando las diferentes soluciones. Él lo que hace es que obviamente me permite a mí rápidamente, si quiero volver a trabajar con él, con la solución de mi bandeja, porque ya la tengo, entonces simplemente extraerla y le digo que importe la bandeja con la cual yo estoy trabajando. Perdón, creo que era esta. Vamos a mirar a ver cuál era que estaba trabajando. Creo que era esta, Pax Tray. Esta, con la que estaba trabajando. Hay que tener mucho orden. Bueno, también el tema de la forma como yo le vaya a dar el nombre a cada uno de los tipos de empaques secundarios es importante. De hecho, en algunos casos también se puede hacer un seguimiento por el SKU de empaque. Pero si ustedes no están manejando un SKU de empaque, colocarle un nombre descriptivo. En este caso, bandeja. Por ejemplo, si quiero hacer una descripción más detallada del tipo de empaque, del nombre del empaque, porque una cosa es el tipo de empaque y otro el nombre que yo le vaya a dar al empaque. En este caso, pues si yo a todo le coloco case o cartón, etcétera, o bandeja, en este caso, pues, pero yo puedo describir el nombre de cada empaque. Para eso está la herramienta Tools, nombre de empaques, y defino, adiciono, le doy un nombre descriptivo. Entonces yo le voy a decir bandeja para café liofilizado, bandeja café de 120 gramos. ¿Listo? Ya está seleccionada, le digo OK. Y aquí donde dice nombre de empaque, pues lo busco. Está por orden alfabético.
y le doy un nombre descriptivo de tal manera que cuando yo lo guardo, entonces si yo le digo database, exportar al empaque secundario, cuando entro a mi base de datos, el nombre del empaque ya es más descriptivo, ¿listo? Y así no nos confundimos, porque si no, como lo que estaba haciendo yo ahorita, no encuentro de mis repositorios de bandejas cuál es cuál. Entonces sí es importante darle un nombre a la bandeja, al nombre específico al empaque para yo encontrar rápidamente en algún otro cargue o análisis que vaya a hacer con el mismo tipo de empaque, pues traerlo rápidamente porque ya me aparece por el nombre, ¿listo? Y lo mismo, o sea, hacemos de nuevo el cargue y él efectivamente, bueno, en este caso no le he ubicado el bundle, no le he ubicado el producto, lo defino en el field wizard, defino el arreglo y en este caso pues si era de 12 le coloco 4 a lo largo, siempre el largo es mayor que el ancho por 3 por 1 y vuelvo otra vez al ejercicio al tipo de forma con la cual yo estoy trabajando mi arreglo, mi bundle y hago mi análisis. Pero rápidamente, o sea, lo que estoy tratando de mostrarles es también la velocidad con la cual yo ya tengo la disponibilidad de mi información. Ahora, sí, KPack tiene, a su vez, viene con unas macros que obviamente los que hemos trabajado con la solución, con la aplicación, la hemos venido mejorando y esas macros las acondicionamos ya de manera particularizada a cada empresa y con las bases de datos lo que podemos hacer es importar de una base de datos global que ya tenga o no la empresa en SAP o en Oracle o en cualquier ERP directamente a un archivo plano o un archivo CSV y luego lo traemos a la macro y lo exportamos directamente al KPack de tal manera pues que nos ahorramos muchísimo trabajo de digitación y sobre todo eliminamos el error de tipeo que es fundamental en este tema de la gestión de la data, entonces de la calidad de la información. Entonces, si en la medida que yo voy guardando mis cargues de empaques o guardando mi información a nivel de producto, en este caso de un producto X, ¿sí? Entonces ahí sí ya yo puedo ir definiendo cuáles serían las soluciones de cada una, perdón, de cada una de las características que trae el arreglo. En este caso un bundle. En este caso se maneja por bundle porque estoy hablando de ya una caja diseñada donde ya tengo un arreglo de producto primario. Si ya voy a diseñar el producto en el módulo de disposición o diseño, sí me aparece el producto individual, el paquete individual. Entonces aquí yo lo que puedo hacer es exportar, por ejemplo, si es un bundle, mi base de datos, o en el caso de empaque secundario, pues lo mismo. ¿Sí? Aquí vamos a encontrar también, y eso lo dejamos para otro módulo, el tema del case fill, ¿no? Vamos a mirar el case fill en otro video, donde las bases de datos también los podemos ir guardando todos los empaques con los cuales yo hago mis arreglos, mis diseños, y los puedo ir exportando al case fill, que es el módulo donde yo voy a poder traer todas las bases de datos de mis empaques secundarios, genéricos o no, con los cuales yo estoy trabajando. Sobre todo pues, funciona mucho en el tema de genéricos y poder hacer diferentes arreglos de productos para definir si tengo un empaque que por lo menos se acondiciona a los requerimientos del proyecto y poder tomar en consideración pues ese empaque, ¿no? Pero a grosso modo es lo que quería mostrar. Digamos que hay mucha cosa pues para hablar un poquito de bases de datos. En el otro módulo que sigue vamos a mirar el tema ya de lo que es la caracterización del producto, cómo definir las características ya del producto como tal, de este empaque primario producto, y por último el empaque secundario también como a su vez como producto, o sea, cuáles son las características de ese empaque secundario. ¿Listo? Entonces lo miramos en otro video y estaremos pendientes
El mismo. Muchas gracias y seguimos en el otro video, seguimos revisando este tema que es bien interesante. Gracias.